A quien miras en pantalla es Haden Clark. Disfrutaba de vestirse como una mujer, de robar lencería femenina para él mismo exhibirla. Sin embargo, este solo sería el inicio de un psicópata que derramó mucha sangre en personas inocentes. Antes de iniciar con el video de hoy, quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a dos leyendas. A Tati Muñoz, que me escribió: me encantan tus videos, siempre los veo junto a mi esposo Pablo. Gracias, Tess. Tati, mil gracias por estar aquí. También muchas gracias a tu esposo Pablo. Valoro mucho que apoyen mi trabajo. De igual manera les deseo lo mejor de la vida a ambos. Que gocen de una buena salud y de un amor muy bonito. Cuídense mucho y les envío, por supuesto, un fuerte abrazo. También quiero agradecer a Anthony Belmont, que me escribió: hola Tess, te veo desde Jalisco, México. Te envío un abrazo cósmico, hermano, y espero que te encuentres bien. Me encanta tu locución y tu forma de narrar estas tristes historias. Soy tu fan. Muchas gracias, mi leyenda. Te deseo lo mejor, Anthony. Gracias por tu buena energía, por tu apoyo. Ojalá la vida te sonría. Te envío un fuerte abrazo, mi hermano, hasta México, y te deseo lo mejor del mundo. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es: ¿alguna vez te has enamorado de la pareja de un amigo? Déjame tu experiencia en la caja de comentarios. Haden Irving Clark nació en Troy, Nueva York, Estados Unidos, el 31 de julio de 1952. Las circunstancias de su natalicio configurarían en buena medida el hombre en que este pequeño niño se convertiría. Su familia estaba llena de problemas. Sus padres habían bebido mucho tiempo y desencadenaban siempre fuertes peleas. También Haden y sus hermanos se veían envueltos sin quererlo en los conflictos de sus padres. El joven era el segundo de un total de 4 pequeños nacidos del mismo matrimonio disfuncional. Debido a los problemas que sus padres tenían entre sí y la mala fama que se ganaban nada más al llegar a un nuevo barrio, la familia se veía obligada a estar moviéndose continuamente de un barrio a otro. Así la infancia de Haden transcurrió en Connecticut y Nueva Jersey principalmente. La inestabilidad de la familia no solo era a la hora de encontrar un lugar en el cual poder instalarse de manera permanente, sino que ésta se veía reflejada también en el estado psicológico de los padres del pequeño. Sus figuras paternas eran realmente personas que no estaban preparadas para ser padres e infligían daño a sus hijos con golpizas. La infancia de Haden transcurrió entre los golpes, las peleas y el hedor a alcohol que despedían sus padres. Pero la violencia que el pequeño sufría no era solo a nivel físico, también era maltratado a nivel emocional. En ocasiones, cuando su madre estaba demasiado ebria, obligaba a Haden a vestirse como mujer y lo llamaba Kristen. Debido a estos inusuales comportamientos de su madre, el joven desarrollaría años más tarde una extraña fascinación por utilizar ropa femenina. Naturalmente, esta serie de violencias físicas y psicológicas determinaron el macabro carácter que Haden desarrolló cuando era un poco más que un adolescente. Pasión por el sufrimiento ajeno, incapacidad para percibir el dolor de cualquier otro ser humano y un comportamiento entre extraño y perturbador eran algunas de las características principales de la personalidad de este joven. De hecho, uno de los pasatiempos favoritos de Haden era torturar animales. En un principio eran insectos, después mamíferos pequeños o aves, y luego la situación escaló con la tortura de mascotas de algunos de sus vecinos. Pero los actos más graves de Haden no incluían solo la tortura a los animales. El joven llegaba incluso a quitarles la cabeza. Al verlo por la calle, los vecinos adultos y demás gente que se le cruzaba sentían cierto temor hacia él. En caso de que el joven llegara a ser confrontado por alguien, respondía inmediatamente de manera violenta, lanzaba golpes, insultos y amenazas. Desde muy joven, su carácter perturbaba fácilmente la tranquilidad de las personas que lo rodeaban, y eso no cambió a lo largo de los años. Cuando se graduó de la secundaria, se inscribió en el Instituto de Cocina de América. Allí descubrió cierta pasión por la gastronomía, pero especialmente descubrió su habilidad para utilizar el cuchillo.
Durante su estancia en el instituto, protagonizó algunos espectáculos que dejaban en evidencia que su estado mental no estaba bien. En una ocasión orinó en unos frascos de tomate que encontró, todo esto ante la mirada atónita de sus compañeros. Pese a su extrañeza y sus comportamientos erráticos y perturbadores, Haden logró graduarse del instituto entre 1974 y 1983. Se convirtió en un cocinero itinerante, aunque no con intención, sino porque su extraño comportamiento hacía que lo echaran de cada restaurante en el que trabajaba. Y es que realmente Haden dejaba paralizadas a muchas personas con sus actos. El hombre se bebía la sangre de la carne cruda o hablaba a la gente de visiones macabras o de asesinatos que supuestamente él había cometido. Por estos comportamientos nunca duraba en ningún restaurante. En vista de que no podía poner en práctica sus conocimientos como él quería, terminó enlistándose como cocinero en la Marina de los Estados Unidos. Haden se imaginó que al trabajar para la Marina tendría mejor suerte. Sin embargo, la realidad fue muy distinta. Desde un inicio, sus compañeros notaron en él actitudes extrañas y que les generaban cierta incomodidad, razón por la cual lo asilaron. Más tarde descubrieron que el chef Haden utilizaba ropa interior femenina debajo del uniforme. Por este motivo se convirtió en el centro de bromas muy pesadas e incluso de fuertes golpizas por parte de sus compañeros, quienes lo veían como una especie de payaso. No cabe duda que detrás de estos actos por parte de los marines había oculta una profunda transfobia, pero también es imposible negar que la actitud de Haden muchas veces generaba tanta incomodidad que las personas que lo rodeaban emprendían acciones violentas en contra de él. En una ocasión, Haden recibió una brutal golpiza por parte de sus compañeros. Esta fue tan fuerte que terminó con una conmoción cerebral. Luego de ser examinado físicamente, pero en especial psicológicamente, se determinó que Clark Haden padecía de esquizofrenia paranoide, motivo por el que fue dado de baja de la Marina. Luego de ser dado de baja de la Marina, Clark se fue a vivir con uno de sus hermanos en Silver Spring, en Maryland. La convivencia no fue sencilla desde un inicio, principalmente por la actitud de Haden. Durante su estadía en casa de su hermano, Haden fue arrestado por robar lencería femenina. Naturalmente esto era para su uso, aunque sus familiares no lo sabían, pero podían intuirlo. La convivencia entre Haden y su hermano Geoff se había vuelto insostenible desde hacía un tiempo. No obstante, su hermano tenía consideración con él. El incidente que llevó a Geoff a tomar medidas radicales fue cuando descubrió que Haden se tocaba enfrente de sus hijos. Inmediatamente Geoff lo echó de su casa y le prohibió que volviera a acercarse a sus pequeños. El 31 de mayo de 1986, Haden estaba cargando sus pertenencias en una furgoneta, puesto que se había tocado enfrente de sus sobrinos. No había posibilidades de que lo perdonaran, así que se había resignado a abandonar el hogar. Mientras empacaba todo, una pequeña niña llamada Michelle Durr se le acercó para preguntarle por el paradero de una de sus sobrinas. Haden respondió que Lisa estaba en su habitación. El hombre llevó a Mitchell dentro de la casa y la acompañó a la habitación de Lisa, pero su sobrina no estaba en casa. Aunque esto, él lo sabía muy bien. Una vez llegaron al dormitorio, Haden sacó un cuchillo de cocina de aproximadamente 30 centímetros y arremetió en contra de la niña de tan solo 6 años, quien vestía un inocente traje de baño. El hombre cercenó la vida de Mitchell asestándole puñaladas en la espalda, el pecho y la garganta. El júbilo lo invadió por completo. Haden estaba a punto de saciar sus más bajos instintos íntimos con el cuerpo de una pequeña, pero al notar que la sangre empezaba a brotar abundantemente del cuerpo de la pequeña, decidió volver a la furgoneta, de donde tomó varias bolsas de basura y metió ahí el cuerpo de la niña. Acto seguido limpió también como pudo la sangre que había caído en el piso y desapareció
todo lo que pudiera relacionarlo con una escena del crimen. Posteriormente llevó el cuerpo de Mitchell hasta la furgoneta y lo introdujo en la cajuela. Luego de desaparecer todas las evidencias, partió en camino hacia su trabajo en un club de campo. Si faltaba, podrían incriminarlo más fácilmente. Cada uno de sus actos fue pensado con precisión y frialdad. Durante su jornada laboral estuvo ansioso, pero nadie lo notó. Su comportamiento ya era raro de por sí. Al terminar su día de trabajo, Hadden se dirigió hasta un hospital para que le curaran un corte que se había hecho cuando apuñaló a la pequeña. Al llegar dijo que había tenido un accidente laboral. Al salir del hospital con el cuerpo de Mitchell todavía en el baúl, condujo hasta una zona apartada ubicada en Baltimore. Cuando encontró una región poco transitada, detuvo el auto y descendió de él. Luego abrió la cajuela del carro y tomó el cuerpo de la niña, envuelto en bolsas de basura, y descendió con él hasta un barranco en donde se instaló. Una vez allí tomó su cuchillo y empezó a diseccionar a su víctima. Durante la operación, Hadden tomó trozos del cuerpo de la pequeña y se los llevó a la boca para ingerirlos. También bebió la sangre fresca que emanaba del cuerpo. Todo esto le produjo un insólito placer. Una vez terminó, ocultó el cuerpo de la niña con partes de un viejo colchón y hojas que encontró cerca. Acto seguido volvió hasta su furgoneta, se subió y condujo de regreso a Maryland, donde había alquilado una casa a unos 8 kilómetros de la de su hermano, y ahí se instaló. Hadden nunca fue considerado sospechoso. Por su parte, el cuerpo de la pequeña sería hallado una década después de su asesinato. Durante muchos años, el principal sospechoso de su desaparición fue su inocente padre, quien reportó su desaparición el mismo día en que ésta se produjo. Luego del asesinato de Mitchell, Hadden siguió su vida con normalidad, aunque su estado psicológico empeoró de manera visible. Hadden empezó a tener problemas con otros inquilinos que vivían en la misma casa que él. Algunos de ellos les mató sus mascotas y llegó a ponerles trampas explosivas alrededor de la propiedad. Asustado ante esta situación, el propietario de la habitación de Hadden decidió denunciarlo a la policía, aunque Hadden fue arrestado por destrucción de propiedad, porte ilegal de armas y por conducir con exceso de velocidad. No duró tras las rejas demasiado tiempo. Las autoridades dejaron libre a un asesino sin saber que lo tenían de frente. En 1989, Hadden fue arrestado nuevamente por hurtos. El hombre llegaba hasta las iglesias vestido como mujer y durante las clases de coro se infiltraba en baños o en lugares en los que otras mujeres dejaban sus pertenencias y las robaba. Cuando fue apresado, las autoridades encontraron decenas de bolsos y múltiples prendas de vestir femeninas. Por esto estuvo detenido 45 días. Una vez más pudo burlar a la ley. Para el año 1992, Hadden era un hombre venido a menos. Vivía prácticamente en su furgoneta y no encontraba trabajo. Penny Houghteling se apiadó de aquel hombre y le dio trabajo como jardinero en su casa. Hadden cumplió bien con su tarea y trató de mantener sus comportamientos extraños al margen para ganarse la confianza de Penny, y de hecho lo hizo. Pero el hombre desarrolló una insana fijación por Penny, pues la consideraba como su redentora o como su madre. Hadden había sido con Penny servicial, atento y agradecido, pero cuando Laura, la hija de Penny, regresó a casa luego de graduarse de la universidad, Hadden empezó a sentir unos celos obsesivos por la joven, pero que mantuvo callados en su interior. El 17 de octubre de 1992, Penny había tenido que dejar la ciudad debido a unas conferencias de trabajo que tenía que dar. Cerca de la medianoche, Hadden llegó hasta la casa de Penny en su furgoneta. Vestía ropa femenina de cabeza a pies, incluso tenía puesta ropa interior que le había robado a Penny. También vestía una peluca y un bolso negro. Antes de descender de la camioneta, tomó su rifle calibre 22 y lo escondió bien debajo de una gabardina. Puesto que Hadden tenía acceso a la casa de Penny, descendió de la furgoneta, tomó las llaves y entró a hurtadillas. Una vez dentro, caminó lo más silencioso que pudo y llegó hasta la habitación de Laura. Una vez allí, desenfundó su arma y encañó a una Laura que lo miraba atónito mientras reconocía tras todos los atavios femeninos y el maquillaje al jardinero que trabaja en su casa.
Luego de la sorpresa, Laura trató de resistirse, sin embargo Haden actuó rápido y la redujo mediante una andanada de golpes. Acto seguido, Haden ató de manos y pies a su víctima y la llevó hasta la bañera de la casa. Una vez allí la sometió a un extraño ritual de purificación inventado por él mismo y luego la llevó hasta la cama para maniatarla boca abajo sobre la cama. Pocos minutos después de hacer este procedimiento, Haden se dio cuenta de que había matado a su víctima. Cuando le había tapado la nariz y la boca, había dejado un espacio demasiado pequeño para que ésta respirara. Laura murió asfixiada. Al notar esto, el asesino trató de retirarle la cinta de la boca con unas tijeras, pero debido a lo sobresaltado que se encontraba, cortó por error el cuello de la joven, del cual empezó a manar abundante sangre. Haden, al ver la sangre, entró en una especie de éxtasis y empezó a descuartizar el cuerpo completo mientras de cuando en cuando bebía un poco de la sangre que brotaba del cuerpo. Cuando terminó el macabro asesinato, Haden envolvió todas las partes del cuerpo de la joven con una sábana y la metió en su furgoneta. Luego de esto volvió a la casa y se puso a limpiar minuciosamente la escena del crimen. Varios de los objetos en donde había sangre de la víctima también los echó en la furgoneta. Después de esto, Haden robó varios objetos personales de Laura y los tomó como trofeos. Una vez terminado el proceso de limpieza, Haden se quedó dormido en la cama de su víctima. A la mañana siguiente se levantó, se subió en su furgoneta y condujo hasta un punto en la Interestatal 270 y encontró un lugar poco frecuentado en donde cavó un agujero e introdujo los restos del cuerpo de su víctima. Más tarde tapó el agujero con tierra y plantas que encontró. Ya hecho esto, Haden volvió tranquilamente a su casa, pero nada más al llegar, recibió una llamada de las autoridades. Esta le pedían una entrevista inmediata en la comisaría. Haden se asustó y durante su trayecto a la comisaría se deshizo de otros objetos vinculados al crimen, como las sábanas y una funda de almohada. Cuando Haden llegó a la comisaría, trató de explicar su coartada. Estaba bien armada, sin embargo las autoridades todavía tenían algunas sospechas. Durante el interrogatorio, un perro de la unidad de búsqueda de la policía encontró los objetos que poco antes Haden había arrojado, aunque no sabían si estos habían sido arrojados por él. Las autoridades presionaron al sospechoso hasta que éste terminó confesando su autoría en el crimen. Las autoridades habían sido alertadas horas antes de la desaparición de Laura por su madre Penny, pues esta había recibido una llamada del trabajo de Laura en donde le indicaron que no era posible ubicarla. Luego de unas pocas averiguaciones, las autoridades se enteraron de que Haden tenía acceso a la casa y empezaron a seguirle la pista. Luego de su confesión sobre el asesinato de Laura, Haden ayudó a las autoridades a encontrar el cuerpo de la víctima. Este tenía múltiples señales de violencia y las pruebas forenses que se le practicaron no dejaron duda. Haden era el culpable. En 1993, un tribunal lo condenó a 30 años de prisión por asesinato en segundo grado. El crimen de Mitchell quedó impune durante un tiempo. Sin embargo, Haden confesó su crimen a su compañero de celda, quien lo delató. Por esto, recibió otra condena de 30 años. En enero del año 2000, el propio Haden llevó a los investigadores hasta el bosque donde había ocultado el cuerpo de Mitchell. Después de su asesinato, el cuerpo de la niña fue encontrado. De aquí en adelante, en el mundo de los asesinos seriales y en internet, específicamente Haden sería conocido como el travesti caníbal, aunque su modus operandi era más similar al de un vampiro. Haden confesó al menos una veintena de asesinatos. Sin embargo, no se ha podido comprobar ninguno de ellos. Para muchos investigadores, estos crímenes pueden haber ocurrido, pero hasta ahora nada se ha podido comprobar. Si te gustó la investigación de este caso, mi querida leyenda, déjame saber con tu misterioso like. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Lo puedes hacer de dos formas distintas. La primera, con el botón de super gracias que se ubica allí abajo, justo al lado del botón compartir, o también vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción, en el comentario fijado también. Si lo haces, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Ahora sí, sin más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda que las dudas te acompañan, que somos misterio y que tú y yo
Nos vemos en el próximo caso.